Bien, les decía que la combinación de la córnea más el iris, ¿sí?, me va a dar esta apariencia. Yo simplemente ahora en el iris voy a recuperar con unos toques en el borrador de la luz, ¿sí?, que eso simula la textura transparente de la córnea y me va a quedar, ¿sí? Voy a oscurecer un poco más la pupila. Y ahí está, es la superficie acuosa transparente que tendría, en este caso, el iris, ¿sí? Porque, bueno, hago el brillo en la parte superior derecha, que por lo general siempre la fuente de luz viene desde arriba, ¿sí? Ese brillo puede cambiar de acuerdo a la fuente, pero vamos siempre a mantener este reflejo de la luz, ¿sí?, este sector de brillo que viene en la parte superior. Este tratamiento de luz y sombra lo voy a hacer en el ojo, ¿sí? Entonces, yo con el borrador voy a recuperar esos toques de luz, lo puedo indicar con pequeños círculos. Acá, este sector que yo hice ese círculo pequeño, lo voy a reservar para la luz. Todo el resto voy a ir sombreando como lo hice en el paso anterior, ¿sí? La pupila es el sector. Bien, si me pueden escuchar ahí, la pupila es el sector más oscuro del ojo, ahí en escala de valores. Recuerden las reglitas que nosotros hicimos con grises, negro y blanco. Sería quizás un número 7, ¿no? 8. Y luego el párpado superior va a generar una sombra proyectada, es decir que es como un toldo, ¿no? Como un toldo. Y entonces eso genera una pequeña sombra proyectada dentro del ojo, ¿sí? Yo lo traduzco como un gris, muy suavemente. Y el iris, con alguna textura, de algunas líneas que se dirigen hacia el centro, ¿sí? Todas esas pequeñas líneas que yo hago, o trazos, se dirigen hacia el centro, va a tener las luces y sombras que yo le hice anteriormente. Y me quedaría de esta manera, ¿sí? Bien. Dentro del ojo, además de las sombras proyectadas que genera el párpado superior, puedo agregarle un poco de sombra al borde, porque esto es una esfera, recuerden que el globo ocular es una esfera, y le puedo agregar un poco de sombra al borde externo, ¿sí? Y luego van a ir desapareciendo estas aristas, ¿sí? Cuando hablo de aristas, hablo de estas líneas que yo les hice en los planos. Van a ir desapareciendo porque esta forma es redondeada, ¿no? Es curva la superficie esta. Entonces ya los planos me ayudaban en un primer momento para entender la forma, para saber dónde van las luces, las sombras, etc. Ya en este paso que estoy con el claro oscuro, estas aristas no son necesarias, ¿sí? Acá estaría el párpado inferior y ahí el párpado superior. Ahí donde queda una superficie cóncava, es decir, que se hunde un poco por el globo ocular y la piel, por la cavidad orbital, perdón, y la piel, quizás tengo un poco de sombra, no mucho. Yo cuando hablo de sombra, son zonas grises, ¿no? En escala de valores, quizás sea un número 4 o 5, nada más, ¿sí? No es que yo tengo que pintar todo de negro, oscurecer todo con el negro, ¿no?
Y bueno, me va quedando de esa manera el ojo, ¿sí? Le doy con las luces y sombras una pequeña, insinúo esa forma esférica que tiene, más parecida a un cilindro, una esfera, y borrando esos planos que yo le hice en un primer momento, ¿sí? Y me va quedando este ojo, ¿no? Vean que en este primer momento es un dibujo muy general, ¿no? Porque va a variar el tamaño, las dimensiones de los párpados, ahora lo vamos a ver, para mantener un rasgo individual, es decir, no todos los ojos son iguales, con el mismo párpado, por eso muchas veces se habla de ojos saltones, en realidad esos ojos son prominentes, ¿no? Quiere decir que los párpados cubren menos superficie que este dibujo, por ejemplo. ¿Sí? Ya con las luces y sombras, dentro, vean que yo no dejo blanco adentro de la esclerótica, donde sería la esclerótica, porque hay pequeñas sombras, ¿no? Si yo estuviera trabajando con colores, le pondría algunos colores como, por ejemplo, algunos grises, algunos amarillos o rosas, ¿no? Algunos celestes, podría ser, depende. En el caso de la textura de las cejas, tampoco lo voy a resolver con palitos, ¿no? No es que yo hago liñitas así, porque esto estaría dentro del rango del dibujo simbólico, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de que los niños usan mucho esta parte de dibujar lo que saben del mundo. Entonces ellos dicen, bueno, hay una superficie que tiene pelo, el pelo son liñitas, yo agarro la línea y las repito, las reproduzco, y todas regulares de esta manera, ¿no? Este dibujo sería un dibujo simbólico. En su lugar, obviamente eso no lo hacemos, vamos a hacer trazos, ¿sí? Cuando yo me refiero a trazos, es ir practicando esta versatilidad del lápiz para tirar algunas líneas, trazos así, ¿sí? Jugar con la punta y la parte del costado, ¿sí? Cuando hablo de jugar me refiero a tener cierta apertura, ¿no? De que las líneas sean irregulares, quizás se crucen, ¿sí? Y me queda otra textura. ¿Ven la diferencia entre el trazo y estas líneas? ¿Sí? Por eso el primero de los trabajos era poder resolver, crear diferentes tipos de líneas, ¿no? Esas son herramientas. Yo les decía, como un escritor tiene las palabras para extender su vocabulario y por lo tanto el mundo del lenguaje, el dibujante tiene las líneas para que el dibujo sea, tener más herramientas, ¿no? Y acercarse al realismo que buscamos. Entonces hasta ahí tenemos el dibujo del ojo. En este caso yo hice el dibujo de un ojo derecho, ¿no? Porque la esclerótica está acá. En el ojo izquierdo tendría que reproducir esto de manera invertida como si fuera un espejo. Lo único que no va a cambiar es el brillo, ¿no? Si el brillo de la córnea, esto que está acá, se superpone en la pupila, vean que está encima de la pupila, ¿sí? Ahí lo pueden ver mejor. Es de vector muy clarito, lo más claro que hay ahí. Va a estar también en el lado superior derecho, ¿sí? Lo único que no cambia es el brillo que yo le hice al iris, la córnea. Todo el resto, bueno, se invierte en sus direcciones, como si fuera el reflejo de un espejo. Bien, podríamos hacer, me gustaría ver sus trabajos, sobre todo para poder guiarlos, para ver qué es lo que podríamos ajustar en el proceso, en el camino. Si me lo pueden enviar por WhatsApp o aquí es un video, recuerden que estamos aprendiendo todo en este camino. Y es el primer dibujo de ojos que están haciendo, en algunos casos, para ver cómo va quedando.
Bien, el párpado superior podría coincidir a veces con el borde del globo ocular, lo ven ahí, esta línea que es el globo ocular, puede marcar parte del párpado superior, pero a veces no, ¿no? Podría estar más abajo el pliegue, ¿sí? Eso depende. Obviamente la piel no está adosada y completamente pegada al globo ocular para que eso suceda. Porque bueno, hay un sector que está cubriendo que es la piel, pero esta estructura como si fuera transparente me permite a mí entender la forma y por lo tanto seguir las sombras, ¿no? Eso varía. En el caso, por ejemplo, de un rasgo oriental, serían lo que llaman el párpado mongol, y ahí va a cambiar el párpado superior con el pliegue, porque hay más tejido adiposo, es decir, hay más grasita, digamos así, en el párpado superior, y eso recae, ¿sí? Y parece que el ojo fuera más pequeño, ¿no? Pero no es que tiene el globo ocular mucho más pequeño, sino que el párpado superior más caído. Y ese párpado más pesado recae y cubre más, en este caso, la esclerótica, el iris, la pupila. ¿Podrán mostrar alguna imagen de su dibujo para poder ayudarlos en este paso y pasar a un tipo de ojo específico, como puede ser ojos prominentes? Sería de gran ayuda ver algún trabajo. Igual el video va a quedar grabado y por ahí si no tienen tiempo o están en algún trabajo o algo. Bien, les decía, por ejemplo, que hay 6 tipos de ojos. Vean que acá, ¿sí? Hay un tipo de ojo, otro, etc. ¿Sí? Cómo cambian los párpados, el pliegue de los párpados, y en este caso la luz también, los brillos. ¿Sí? Acá el brillo que le hacíamos de la córnea ha desaparecido, porque el párpado, al ser muy caído, ya trabaja como un toldo mucho más espeso. ¿Sí? En este caso se ha remarcado un poco el párpado inferior, generando algunos pliegues, ¿sí? Quizás similar a cuando veíamos envejecimiento del rostro, que serían las llamadas bolsitas en los ojos, que son los pliegues en el párpado inferior. Y en este caso, un ojo más prominente, voy a ver si amplío la cámara ahora. Un ojo más prominente, y que me permite a mí entender que el párpado superior cubre menos superficies, ¿sí? Cubre menos superficies que el ojo que yo hice ahora, ¿sí? Lo único que cambia es, en este caso, la curva del párpado superior, es más curva esta línea, ¿sí? Cuando yo hablo que es más curva, por ahí es más prominente esa curva, ¿sí? Mucho más curva acá, y eso permite que se vea mayor amplitud dentro del ojo. En el párpado inferior también es un poco más curva, porque al ser prominente el ojo, los párpados se van curvando, ¿sí? Y eso me permite a mí
ver más superficie. No es que el lobo ocular es mucho más grande, sino que está como más salido, de alguna manera más prominente, quiere decir eso, ¿no? Y se genera se acentúa esta sombra también que me permite a mí entender esa superficie convexa del ojo, ¿sí? Que sobresale, y acentuar eso. No así en este caso, por ejemplo, que la curva no es tan prominente, que se asemeja quizás más a, no llega a ser recta, pero se asemeja un poco más a la recta, ¿sí? Y el pliegue ha cambiado, ¿sí? Porque yo les decía, el ojo mongol, por ejemplo, y lo que por lo general se ve en el norte, en nuestra región, ¿sí? Esta característica de los pliegues del ojo, ¿sí? Que recae, ¿no? El párpado superior recae. Bueno, en el ojo mongol también oriental hay una curvatura acá más pronunciada en la parte lacrimal, es más pronunciada, vean esta dirección en comparación a esta, es como una horizontal y esta una curva diagonal que baja hacia la nariz, es una de las diferencias. Acá tenemos otro tipo de ojos, ¿sí? En este caso la parte interna, acá del lacrimal, está elevada, ¿sí? En lugar de hacer una curva, quizás voy a partir por una diagonal, ¿sí? Que va para arriba. Hago esto y luego recae. Los dos planos que yo hacía, recuerden que habían 3 planos en el párpado superior, que es una sola línea diagonal que sube y luego baja para el lacrimal. ¿Sí? Ahí sube de la parte externa hacia la parte interna y luego baja. Baja ahí, ¿sí? En este tipo de ojos es una curva mucho más cerrada en este caso, más similar al ojo mongol que veíamos, ¿sí? Y el párpado inferior, y es decir, esta parte que es el borde que marca el espesor del párpado inferior, es un poco más recto también, ¿sí? Sería casi lo opuesto al primer ojo que veíamos, que es el más prominente, ¿sí? Hay menos superficie que se ve ahí. Y otro tipo de ojos, por ahí en este caso como en donde podemos ver esta marca, que es parte de la piel, y esta parte de la piel que se marca ahí, sí que quizás una de las formas que es la estructura ósea, la cavidad orbital, recuerden, la cavidad orbital en el cráneo, se adosa la piel ahí y va tomando esa forma. Por eso yo la dibujaba anteriormente, para entender esta parte, por ejemplo. Por dónde va a ir ese pliegue de piel y cómo yo voy a construir las luces y sombras en ese caso. ¿Sí? Vean cómo están los planos acá. ¿Sí? El plano central que es aquí y aquí, la luz. Luego se va degradando en media tinta hasta llegar a los extremos, tanto interno como externo. Vean cómo yo también, acá en este caso la textura de las pestañas, simplemente lo resuelvo, ¿sí? Con algunos trazos, ¿no? Tiro algunos trazos, pero no líneas rectas ni irregulares, se entrecruzan estos trazos, como acá, ¿sí? Que son más gruesos en la base y terminan en punta. Tiro algunos trazos y eso ya me genera esa sensación que se da en la pestaña del párpado inferior, igual que en este caso, ¿sí? Tiro algunos trazos y ya simula esa textura. Vean que uno de los patrones que se repite es la sombra proyectada del párpado superior dentro del ojo, trabajar el ojo como si fuera una esfera, es decir, poner media tinta y sombra dentro de la esclerótica, ¿sí? Ir borrando algunos bordes y trabajar la piel como si fuera un pliegue de tela de alguna manera, ¿no? Porque eso me permite a mí no remarcar líneas, ¿sí?
Recuerden, cuando estamos trabajando en dibujo realista, no remarcamos líneas, sino trabajamos luces y sombras. Bien, antes de terminar podríamos hacer uno de estos ojos para entender cómo se dibuja. Ustedes elijan uno, igual vamos a hacer la práctica de todo en algún momento, pero podemos elegir uno para dibujarlo ahora. ¿Por cuál se queda? A ver, lo pongo acá. Hagamos de cuenta que este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ustedes me dicen. 4. El 4. Bueno, ahí no sé quién habló, Germán o José, creo. ¿El 4, profe? Todos dicen 4. Bueno, yo de todos. Vamos por el 4 entonces. ¿Sí? ¿Quién habla ahí? Habló José, creo, y Germán. Sí, profe. No, por 4. Bueno, empezamos con el 4. Germán dice, parece mi ojo. ¿Cómo? Bueno. Por ahí no sé quién habla ahí. Pero bueno, ¿quién habla? El 4. Vean que este ojo que yo dibujé es un ojo general, ¿no? Un ojo estándar. Vamos a seguir el paso a paso, un poquito más rápido. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con el globo ocular, ¿no? Para aquellos que no se guían mucho, a ver ahí, globo ocular, ¿sí? Y si me pierdo mucho y no me sale el círculo, por el pulso, etc., imagino como una cruz, ¿no? Es como una pizza, digamos. Yo siempre hago esta metáfora de la vida cotidiana, quizás una enseñanza más situada, porque eso me permite compararlo a cosas cotidianas y son más sencillas y menos abstractas, como poder hablar de cosas completamente de geometría, etc. Bien, yo trazo una cruz en el medio de ese círculo y ya marqué el centro, ¿sí? Vean que las porciones de este círculo tendrían que ser muy similares, ¿no? Bien, una vez que yo tengo ese círculo, marco una tercera parte para hacer el iris, y adentro del iris esa pupila. ¿Lo ven ahí? Dos círculos más pequeños. Ya tengo el globo ocular. Lo que va a cambiar ahora va a ser el párpado, ¿sí? Yo le dividía, bueno, acá la mitad y la tercera parte, y en medio de eso va a estar la línea que me va a dar a mí los límites que van a ser el lacrimal y la parte interna y parte externa, ¿no? El párpado superior por lo general ocupa más superficie, por eso no está justo en el medio de esa línea. Entonces, los dos primeros planos del párpado superior, ahí tengo el uno y el otro plano, va a ser en diagonal, ¿sí? Va a estar en diagonal. De la parte externa hacia la parte interna, ¿sí? Se eleva en diagonal. Y luego baja, y me ha marcado casi como un triángulo, ¿no? Si esto fuera la base, esto sería un triángulo. Baja en la parte interna, acá está la lacrimal. Acá va a estar la nariz, ¿no? Ahí está la nariz y ahí está la ceja. ¿Bien? Entonces ha cambiado ya la forma de una diagonal ascendente y luego baja hacia la lacrimal. En la parte de abajo la podríamos mantener de la misma manera en dos planos, yo trazo la diagonal y tengo dos planos ahí, ¿sí? Una línea diagonal que baja al punto y otra que va hacia la lacrimal. Y vean que ya tengo los tres planos del párpado superior e inferior, ¿sí? Lo único que resta por hacer es empezar a darle sombras. Yo en el ejemplo que le había mostrado, hay una parte del párpado superior que está arriba, es parte de la piel, ¿sí? Que recae sobre el pliegue, ¿sí? Entonces el pliegue yo lo hago un poco más abajo, ¿sí? Acá se ha juntado, se ha acumulado piel, y me queda
esta forma, ¿sí? Una línea paralela. Por lo general, yo les digo siempre que el párpado, y esto no se olviden, porque yo cuando digo, bueno, veo por ahí dibujos de ojos, ¿y qué es lo que hacen? Hacen el famoso ojo de dibujo como una almendra, ¿sí? Son dos líneas diagonales y se parten en un punto, ¿sí? Hacen esto. Hacen dos líneas diagonales y dice, bueno, adentro del ojo ahí está la pupila y que es la pupila un círculo más oscuro. Y hago esto, ¿no? Ya tengo las dos almendras, las líneas esta en forma de almendra y la pupila. Y luego la pestaña y la ceja en palitos. Y queda ahí el dibujo, ¿no? Un dibujo muy simbólico, además parece más un ojo que está afectado por la sorpresa, ¿no? Que está medio abierto, que está como, ¿sí? Sorprendido, y en general los ojos se encuentran en reposo, más que abiertos, y la pupila no es tan pequeña, obviamente esto no va, esto quiere decir que el párpado superior toca parte de la pupila y cubre parte de la pupila, y me va quedando este tipo de dibujo, ¿no? Lo vamos a borrar. Esto no sería un ejemplo, digamos, para no hacer, ¿no? Entonces, vean cómo ha cambiado la forma del párpado superior, ¿no? Y lo único que queda por hacer es darle la textura del iris. El iris es esa parte que va a cambiar de acuerdo a personas, puede ser celeste, verde, marrón. Y por más cuando digan ojos negros, la característica sería ojos negros, y ustedes están trabajando con lápiz negro, es decir, no están trabajando con lápiz de colores. Ahí dice Verónica, ¿hizo algún dibujo? Sería muy bueno verlo, Verónica, para ver cómo salió, en qué la puedo ayudar también. Sería muy bueno ver el ejemplo de Verónica, no sé qué más pudo hacer. Bien, hacemos la textura del iris, ¿sí? Sombra, que cubre, eso le decía. Cuando, por más que le digan ojos negros, yo nunca voy a pintar de negro el iris, ¿sí? ¿Por qué? Porque al pintarlo completamente de negro se va a confundir con la pupila y va a aparecer una pupila dilatada, ¿no? Vieron que cuando hay poca luz o esas cámaras que se usan nocturnas y enfocan el rostro de una persona, se ve una pupila completamente dilatada. Cuando no hay luz, la pupila se acrecienta para captar algo de luz y poder ver, ¿sí? Y poder ver, si no, bueno, es algo instinto, no instintivo, corporal, propio del ser humano, del animal, ¿no? Se agranda la pupila y quiere captar luz para poder ver y tener alguna información del entorno, del ambiente. Por más que digamos ojos negros, el iris siempre es un tono más claro que la pupila, ¿sí? Solamente es muy oscura la pupila y generamos un poco de sombra. Piensen de esta forma como un plato hondo, ¿sí? La forma cóncava que tiene el iris y arriba la forma convexa del ojo. Yo le genero un poco de sombra proyectada que genera el párpado superior, como un toldo que cubre, y ahí genera una sombra dentro del ojo, y me va quedando ya este dibujo. No se olviden también del espesor del párpado inferior, ¿sí? Yo lo remarco un poco, pero en el dibujo final esas líneas no tienen que estar muy marcadas, sino se va a diferenciar por tonos. ¿A qué me refiero eso? Vean, por ejemplo, yo les voy a hacer un poquito de sombra en el párpado inferior, genero un poco de sombra en el párpado inferior y un gris suave dentro del ojo, y sin remarcar la línea ya podemos ver el espesor del párpado inferior. ¿Lo ven? ¿Ven esa zona clara que está ahí? Eso me da el espesor del párpado inferior. Ya no es necesario marcar ninguna línea. En este caso, como lo hice esta característica del pliegue,
también tiene una sombra proyectada. El tratamiento de los pliegues de la piel es como una tela, ¿no? Los renacentistas dibujaban muchos dibujos de tela, porque, bueno, ellos pintaban paño en las vestimentas, pero también le hacían comprender la textura de la piel, ¿no? Recuerden, bueno, el Renacimiento era una situación antropocéntrica, histórica antropocéntrica del hombre. Entonces van a ver que hay muchos dibujos del ser humano, del cuerpo humano, de la figura, del retrato, ¿no? En el centro del universo está el ser humano. Eso les permitió hacer un estudio y que hoy nos llegue, bueno, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Por eso les comento eso. El pliegue de piel como un paño, y eso le va a ir dando textura y forma al ojo, ¿sí? Después podría tener otro tipo de cejas, podemos practicar otro tipo de cejas. Cuando yo hablaba de cejas, por ejemplo, yo les decía, ahora la voy a hacer de una manera esquemática. Tiene el cuerpo, ¿sí? La cabeza, que es la parte que se acerca a la nariz, y de ahí nace la nariz, ¿lo ven ahí? Esta es la cabeza, el del medio es el cuerpo, y la parte, en este caso, externa, que se acerca más a la oreja, es la cola de la ceja, ¿sí? Cabeza, cuerpo y cola. Ahora bien, si es una ceja más curva y no recta, el cuerpo, en lugar de ser una línea recta, podría ser más curvo, ahí, ¿no? Se traduce, dice, bueno, tiene cejas curvas, yo lo traduzco como una curva ahí. Se eleva el cuerpo y cae, en este caso, la parte de la cola de la ceja. Entonces, esa estructura más curva de las cejas me permite a mí entender la forma, pero yo a eso lo traduzco con algunos trazos. Ahí podría trabajar un 2B, 4B. En este caso yo estoy trabajando con un lápiz que se asemeja a los lápices de colores, ¿sí? No es necesario que compren esto, simplemente para que sepan que hay muchos tipos de lápices. Este es un lápiz Thundersoft, ¿sí? Soft de suave, número 2, ¿sí? Es un lápiz parecido, vean el grosor de la punta, es un lápiz parecido más al lápiz de carbón, al lápiz de color, que un lápiz de grafito. Pero es, bueno, similar. Ustedes pueden andar bien con el 4B, 2B, lograr estos. Yo usé este lápiz para que se pueda ver en la cámara, ¿sí? Y van a tener ahí la textura de la ceja, ¿sí? Para las pestañas, recuerden que es un trazo un poco más grueso, arriba y abajo, ¿sí? Y ya tendríamos otro tipo de ojo, distinto al que hicimos. Este es el que hicimos al inicio, este es otro, ¿sí? Diagonal. Tiene cierto rastro psicológico, ¿no? Porque ese ojo parece como de pena, quizá de angustia, como dicen, bueno, ojos sufridos. Es cuando el ojo de la parte externa se eleva hacia adentro y genera esa diagonal. ¿Bien? Eso sería otro ejercicio. Bueno, yo ahora tengo la clase con el nivel 2 acá en el departamento, pero les voy a mandar una copia de estos ojos para que ustedes practiquen. Recuerden hacer este primer ejercicio indicando las partes. En la parte de arriba de la hoja, es decir, van a hacerlo muy grande ahí, el dibujo. A ver, cámara. Cuando me refiero al dibujo de ojo, lo van a hacer acá, ¿no? El primer ojo en grande, ahí solo, ¿sí? Van a hacerlo acá en grande, van a indicar sus partes y luego lo van a reproducir abajo, ya con luces, sombras, etc. ¿Sí? Luego vamos a hacer una hoja dividense para dibujar diferentes ojos. Aquel que se anime puede hacer tanto el ojo izquierdo y el derecho de cada uno, ¿sí? Recuerden que entre el medio de un ojo y otro tienen que dejar la distancia de un ojo más, ¿no? Y el tercer ojo acá. Se hacen los dos ojos. ¿Y tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Ven el dibujo de Verónica? No, profe. Bien.
No, no me parece que no está bien, Verónica. Por ahí las cejas simplemente un poquito más abajo, salió la textura, pero recuerden comenzar con el globo ocular, ¿no? El globo ocular me permite a mí, este círculo, saber dónde va a ir la ceja, etcétera, ¿no? Para que no quede muy pegado. Bien, ¿alguien más que quiera compartir su trabajo? Luis. De nada, Verónica. Ya lo vamos a ir mejorando. Este video lo va a subir la oficial Puca. Así lo tienen y lo puedan repasar, ¿sí? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? ¿Me escucha? Bien. No hay pregunta, nos estamos viendo el día sábado, virtualmente, de Profe, 10 horas, ¿sí? De la mañana. Si pueden subir sus trabajos, al menos en WhatsApp para que los vea, o por privado. profe, Sí, ¿me escucha? sí. Ahí, sí, ahí le estoy haciendo ver el dibujo, pues ya lo manda la foto por WhatsApp. A ver. Pero más o menos, hermano. Luis, ¿quién habla? No estaba. José, Bien, a ver, José, ¿cómo salió el dibujo? es el segundo, ¿no? Bien, ahí está. Bien, José, sí. Está asustado ese ojo.